Rodrigo, que ella es en la actualidad la presidenta de la Sociedad Española de Ciencias del Animal de Laboratorio, o sea, muy importante a nivel de organización de todo lo que es las ciencias del animal de laboratorio, y también tiene evidentemente experiencia larga en el tema, y ella le pedí que nos hablara un poco de los aspectos legislativos de la experimentación animal, o sea, algunas cosas que ha dicho antes Jordi, también que se ve de los comités éticos, todo esto se refleja, dentro de la legislación, pues ella nos habla qué legislación nos afecta a nosotros a nivel europeo, porque evidentemente en otros países las legislaciones van variando, pero lo que nos interesa es, estamos aquí, cuál es la legislación. Cuando quieras. Buenas tardes a todos. Mi voz irá cogiendo volumen. Siempre me pasa lo mismo. Primero, agradecer la invitación a este curso. Y en segundo lugar, pues deciros que me ha tocado la legislación, que suele ser el tema más tedioso, ¿sí? Es aquello del tocho de 60 páginas con un lenguaje técnico, ¿sí? Muy jurídico, y que normalmente es el que se puntúa menos en los cursos, ¿no? El más aburrido, que se puntúa peor. Intentaré hacerlo un poco más ameno, dentro de lo que cabe, ¿vale? Porque no deja de ser legislación, ¿vale? Pero intentaremos abordarlo un poco más informalmente, aunque sea legislación. Yo os hablaré de la europea, ¿vale? Me centraré bastante en la europea. ¿Se ve bien? ¿No? Sí. Son pequeñas. Espera. La pantalla son pequeñas. Sí. Sobre todo, primero os enmarco, ¿no? O sea, la legislación en experimentación animal en nuestro entorno tiene un marco legislativo que es, por una parte, europeo, que nos viene dado por las directivas europeas. Esas directivas europeas lo que hacen es traducirse o implementarse en los Estados miembros, que en nuestro caso serían el Estado español. Y en España, supongo que en algunos otros países también ocurre, como tenemos comunidades autónomas y gobiernos de las comunidades autónomas, hay ciertas competencias que se derivan, ¿vale?, a las comunidades autónomas. Entonces nos podemos encontrar que también haya una legislación autonómica, ¿vale?, que implemente lo que por encargo la estatal le ha dado, que por encargo la directiva le ha determinado, ¿vale? Sería este el marco jurídico. Entraremos mucho en el europeo. Ya os he dicho que en el español haremos alguna referencia, pero nos centraremos sobre todo en la directiva europea, porque entonces estéis en qué país estéis de la Comunidad Europea, siempre que haya firmado la directiva, pues sabéis que esa es la manera, es lo que hay por legislación o por normativa. Luego cada país la implementa a su manera. Veremos casos concretos en España, ¿vale?, en cosas puntuales, ¿vale? Pero la idea es que tengáis la idea de qué os encontraréis en Europa, ¿vale? Entonces, de directiva europea actual, no es la primera, ya hubo otra en el 86. En el 86 se dio la primera directiva europea, que se ha sustituido por una nueva directiva que es la del 2010, ¿vale? Es de esta de la que hablaremos, de la que está aquí encuadrada como 2010. Me sale por detrás, pero no por la pantalla, yo no lo veo, ¿vale? Bien, esta directiva la podéis bajar desde este, ¿vale?, desde este link, con una multitud de idiomas, ¿vale?, entre ellas pues el español. Esa directiva también se ha traducido en la normativa española, solo he puesto la normativa española, en el Real Decreto 53/2013 y la orden ministerial del 2015, porque son ministerios diferentes quienes legislan sobre temas diferentes, ¿vale? Ya iremos viendo un poco. Pero no hablaremos, excepto en algunas ocasiones, de lo que dice la normativa española, hablaremos más general de la europea. Bien, ¿y cómo lo vamos a situar? Pues la legislación o la directiva europea, en su 11ª consideración, que hace al principio, dice que el cuidado y el uso de animales vivos para fines científicos se rige por los principios establecidos internacionales de reemplazo,
reducción y refinamiento. Ya, como os ha avanzado Jordi, existe, estos tres principios vienen, las tres R's famosas vienen de Russell y Barthes. Hemos aprendido, que yo no lo sabía, que Barthes, el Russell es aquel y el Barthes están al revés, ¿vale? Y ese es el libro, los tres principios que yo no entraré, ¿vale? Porque de hecho ya os hablarán de ellos continuamente a lo largo de todo el curso. Sí que quiero dar por sentado que lo dice así la directiva y se basa, ¿vale?, en estos principios. También dice la directiva que el objetivo final de la legislación en protección de animales de experimentación, el objetivo final es la total eliminación de la experimentación animal, pero reconoce que aún no es posible, ¿vale?, porque no hay suficientes métodos alternativos que nos permitan avanzar en el conocimiento científico sin el uso de animales, ¿vale? Pero mientras no podamos eliminarla totalmente, se regirá siempre por los principios de las tres R's. Bien, ¿cómo vamos a verlo? Pues mirad, yo creo que todo el marco legislativo, resumiendo, podríamos decir que nos habla de, o regula cuatro aspectos. A nivel general, uno es el ámbito de aplicación, es decir, qué animales caen dentro de la normativa. El otro es las instalaciones. El tercer será el personal. Y el último ámbito sería, no el último, otro ámbito, el que hablaremos será el último, serían los proyectos y procedimientos. A grandes rasgos, lo que haría sería un poco regular todos estos temas. Vamos a primero, ámbito de aplicación, que sale un poco corrido. El ámbito de la aplicación, o sea, esa directiva protege ¿a qué animales? Pues a todos los animales vertebrados no humanos, ¿vale? A todos, incluidas las larvas autónomas para su alimentación y los fetos de mamíferos a partir del tercer periodo de gestación, algo que ya también ha señalado antes el Jordi Cantó. Ojo, los fetos a partir del tercer tercio de su desarrollo, pero también aquellos en estados anteriores, si se ha hecho algún tipo de manipulación y ese animal va a vivir más allá de ese estado de desarrollo o incluso a nacer, ¿vale? Entonces, aunque fuera anterior, ¿vale?, al tercer estadio, también entraría dentro de la protección de animales, ¿vale?, de experimentación. Y por último, y eso es una novedad de la nueva directiva, ¿vale?, de la del 2010, se añadieron los cefalópodos. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que tienen esa capacidad de sufrir y sentir el dolor, ¿vale? Y conforme vas a conocimiento científico, ya que se ha demostrado que son, ¿vale?, pueden sufrir, pues se les protege. Si de aquí unos años hay otra especie, ¿vale?, con la cual vuelven a ver otra vez evidencias científicas de que esa especie en concreto, que creíamos que no, ¿vale?, igual las plantas, que decía Jordi, si algún día se demuestra, pues podrían entrar, hombre, no serían animales, pero podrían entrar, ¿vale? Esa es la idea, es decir, se protege aquello, ¿vale?, todos aquellos animales que se considera que tienen la capacidad de sufrir, ¿vale? Bien, del ámbito de aplicación ya poca cosa más, ¿vale? Luego están las instalaciones. Las instalaciones, aquí sí que entraremos un poco con lo que nos iba explicando el Jordi Cantó antes, y es que toda instalación debe estar autorizada, ¿vale?, tanto los criadores como los suministradores como los usuarios, y de hecho la directiva nos dice que los Estados miembros velarán porque todos los establecimientos de criador, suministrador o usuario dispongan de las instalaciones y el equipo idóneos para las especies de animales alojados y se efectúan procedimientos para la realización de los mismos, ¿vale? Es decir, que las instalaciones deben ser adecuadas a los animales que tenemos y a los objetivos,
científicos que tengamos. ¿Cómo? Pues bueno, pues te describe, hay todo, como después veremos, hay todo un anexo que te describe un poco las condiciones que debe tener a nivel general una instalación, que si tiene que tener, no tiene que tener las esquinas, sino cantos, ¿vale? Con cuña, qué tipo de material de las paredes para que se pueda desinfectar, limpiar bien, ¿vale? Dentro de la instalación pues te da unas normas generales, ¿vale? Que tienen que estar realizadas. Entonces, esta autorización te dice la directiva que va a ser por un tiempo, ¿vale? Limitado. Luego hay que, ¿vale? Volver como aquel que dice a acreditar, ¿vale? La instalación. Y que en ese caso pongo 10 años porque es la española la que dice 10 años, ¿vale? Y también se deduce, bueno, la directiva dice que tiene que haber unas inspecciones periódicas y en la legislación española deduces que como mínimo una cada 3 años, porque creo que dice que cada año se inspeccionarán como mínimo un tercio, ¿verdad? Por lo tanto, uno deduce que mínimo es una vez cada 3 años, ¿vale? Bien, no solo nos regula cómo tienen que ser las paredes, ¿vale? Cómo tiene que ser lo que es la instalación, el edificio, sino que también nos habla del cuidado y alojamiento de los animales. Y nos dice que a todos los animales se les proporcionará alojamiento, entorno, alimentos, agua y cuidados adecuados a su salud y bienestar, que se restringirá al mínimo o habrá una restricción mínima en que el animal, de manera que el animal pueda satisfacer sus necesidades, tanto fisiológicas como etológicas, ¿vale? Y ese concepto es muy importante, que las condiciones ambientales en las que se críen, mantengan y utilicen se verificarán a diario, que se dispondrán de medidas para eliminar cualquier defecto que se descubra, y que pueda llevar al sufrimiento o el daño del animal, o que se transportará a los animales en condiciones adecuadas. De hecho, todos estos puntos es un poco lo que Jordi Contó nos hablaba de cómo podemos refinar, ¿vale? En el modelo animal, en el mismo modelo animal, que esté mejor y sea un modelo mejor para nuestro objetivo científico, ¿vale? Todas esas técnicas que nos hablaba de las condiciones de temperatura, de luz, etcétera, pues vienen, ¿vale? También determinadas ampliamente en la normativa. De hecho, existe lo que te hace referencia a lo que es el anexo 3, ¿vale? Que es cuando habla de los requisitos específicos para las distintas especies o grupos de especies, ¿vale? En general lo que intenta es dar directrices para todas estas especies de aquí, de cómo deben estar alojadas, tanto temperatura, humedad, nivel de iluminación, de ruidos, si en grupos, etc. Y no solo esto, sino que también allí hay estos cuadros y mucha otra, ¿vale?, información sobre cada una de las especies en las que nos indican cómo deben estar alojados los animales dentro de las jaulas en relación a la dimensión y el número de animales por jaula. Es un poco el refinamiento que antes también os hablaba, ¿no? En este sentido, por ejemplo, hay cambios de la directiva del 86 a la del 2010, los cambios que hay son todos de refinamiento, ¿vale? Prácticamente. Entonces, por ejemplo, teníamos una jaula que tenía una superficie de 1000 centímetros cuadrados, que llamamos tipo 1000, que en la directiva del 86 se permitía en este tipo de jaula albergar pues a menos o igual a 5 ratas y entre menos o igual 14 ratones, ¿vale? Más o menos en función de las tablas, ojo, de esos gramos, porque evidentemente como más grande es el animal, ¿vale?, pues menor número podemos alojar en esa jaula. En esta directiva, en la otra jaula, que era la superficie de 800 centímetros cuadrados, se permitía tener 4 o menos ratas y 11 o menos ratones, ¿vale? ¿Qué ha pasado ahora con la nueva directiva?
Pues fundamentalmente que se ha aumentado la superficie por animal, una de las medidas que decía Jordi que se había refinado, y no solo la superficie, sino que en el caso de las ratas se ha aumentado la altura de la jaula, ¿vale? Tiene que ser más alta para que puedan realizar ese comportamiento que tienen de ponerse de pie, ¿vale? Y mirar así. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Pues que en esas de tipo 1000, que antes podíamos albergar ratas, ahora no podemos albergar ninguna, ¿vale? No por la superficie, evidentemente, sino por la altura, ¿vale? Porque no son lo suficientemente altas. En cambio, podemos albergar, continuar albergando, ¿vale? Unos 14 ratones máximo, ¿qué ha pasado con la otra? Pues la otra sí que nos permite albergar, ¿vale? Ahora 3 o menos ratas en este caso, porque la altura nos da, pero la superficie es menor. Y de ratones, pues más o menos los mismos, ¿vale? Eso es lo que nos permite máximo. No quiere decir que sea lo idóneo, ¿vale? No quiere decir que puedo poner 14 y pongo 14, ¿vale? Porque no, los grupos sociales también se tienen que establecer de manera que el equilibrio entre ellos se mantenga, ¿vale? Y de manera que el grupo se organice socialmente de manera aceptable, ¿vale? Y por ejemplo en ratones, los datos que tenemos es que lo mejor son grupos de 4 o 5 animales, ni más ni menos, ¿vale? Los grupos jerárquicamente se mantienen más estables en grupos de 4 o 5, ni más ni menos, menos tampoco, ¿vale? Eso sería el ideal, es decir, hacia allí debemos anar. ¿Qué nos dice también? Pues nos dice, nos obliga la nueva normativa, que antes no pasaba, a dar enriquecimiento ambiental, ¿vale? El enriquecimiento ambiental ha sido un refinamiento muy significativo, ¿vale?, en los animales, y es poner elementos que permitan al animal mostrar comportamientos para los que están altamente motivados, ¿vale? Y el efecto más claro es con las gestantes, las madres gestantes. Es decir, cuando una madre está a punto de parir, tiene una alta motivación de construir el nido. Lo hacen siempre, aunque no estén gestantes y los machos. Sí, siempre construyen nido. Pero cuando hay mayor motivación para ello, es cuando están, ¿vale?, gestantes y se acerca el periodo del parto. Y de hecho, yo que ya llevo también unos cuantos años, antes no se ponía y veías, ¿vale?, lo que se llaman actividades en vacío, de la madre construyendo el nido, ¿vale?, que no es más que un comportamiento asociado a una frustración. Es decir, ella estaba altamente motivada para construir ese nido, no tenía el material porque la jaula la dominamos nosotros y le ponemos nosotros dentro lo que, ¿vale?, lo que se cree, y entonces no se ponía, ¿vale? Y entonces veías esos comportamientos que se llaman anormales, ¿vale? Ahora ya no se ven. Es muy importante que tengan su material de nido. Y no solo las gestantes, eso daban comportamientos anormales, pero incluso los animales, sobre todo los ratones, todos construyen el nido. No hay ni uno que no lo construya. Por lo tanto, ves que es importante, ¿vale? Enriquecimiento ambiental no quiere decir tampoco todo lo que tengamos a mano, todo lo que podamos, lleno de juguetes, no. Ojo que hay datos que si ponen muchas cosas, se gira y estresa al animal más que aumenta su bienestar, ¿vale? No es eso, es ponerle, darles materiales dentro de la jaula que esté demostrado que aumenten su bienestar, ¿vale? Bien, eso la nueva directiva también nos lo indica. El otra área que tenemos, que hemos dicho que regula la normativa, es el personal, ¿vale? Y Jordi también nos ha apuntado que el personal debe estar formado, ¿vale?, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues aquí evidentemente dice que el personal recibirá la educación y la formación adecuada para desempeñar las siguientes funciones. Y la directiva nos habla de función A, función B, función C y función D, solo, ¿vale? A es
realizar procedimientos en animales, es decir, lo que nosotros hemos dicho, el experimentador, el técnico que administra, extrae sangre, etcétera, etcétera, esa persona. B, diseñar proyectos y procedimientos. Ese es el investigador propiamente dicho, es el que diseña, tiene que calcular la N, aplicar los métodos de refinamiento en las administraciones, o sea, no es la mano que lo ejecuta, pero sí el que debe, evidentemente, balancear, ¿vale?, costos, beneficios, intentar hacer aplicar todos los métodos alternativos existentes, etcétera, etcétera. C, ocuparse de animales, es el personal del animalario, el que los cuida cada día, ¿vale?, que les cambia las jaulas, les pone comida, agua, el cuidador. D, sacrificar animales, ¿vale? Hasta ahora esta figura, esta función, no, hasta la nueva directiva no estaba como ella, como entidad propia, ¿vale? Sacrificaban a los animales tanto el cuidador como el experimentador como el investigador, ¿vale? Estaba dentro como incluida, no estaba como función propia. Ahora existe una función propia que es la de sacrificar animales. Yo no conozco a nadie aún que se haya capacitado solo para eutanasiar animales, pero podría darse, ¿vale? Podría darse, porque si lo que interesa y lo único que tiene que hacer es eso, como os decía Jordi, hay que hacerlo bien, ¿vale? Hay que hacerlo bien y por lo tanto podría ser. Luego la directiva nos habla de la persona responsable del bienestar y cuidado de los animales, que ya os decía un poco antes también el Jordi, que es los que se aseguran que los animales están en las condiciones que deben estar, que todo se ejecuta como tiene que ser y que, bueno, pues puede ver las mejoras que se pueden ir realizando en relación al bienestar animal. Y luego el veterinario designado, que el veterinario designado pues es el que tiene más o trata más específicamente más específicamente la salud de los animales, ¿vale? El que se dedica pues a los controles sanitarios que hemos hablado, que se tienen que hacer regularmente para saber qué animales tenemos, que están en las condiciones apropiadas, que los resultados científicos que obtenemos no se deben a una infección que tenemos descontrolada, porque tenemos a los animales totalmente controlados, ¿vale? Bien, ahora os voy a poner otra en que sí que os hablaré de la española, ¿vale? Y es porque aquí hay un cruce de letras que nos tiene locos, ¿vale? Entonces, donde la directiva dijo A, la española ha dicho C, donde la directiva dice B, la española dice D, donde la directiva dice C, la española es A, ¿vale? Y donde, bueno, ¿lo veis? Sí, sobre todo en las 4 primeras. En las últimas no, en la española ponen letras, la función E y la función F, ¿vale? Pero corresponden exactamente al asesor responsable de bienestar, ¿vale? Y al responsable de salud. Pero en las primeras sí, ¿vale? Os lo digo porque yo me he encontrado más de una vez, ¿no?, que la gente me dice, pero a ver, ¿yo cuál tengo? ¿No? ¿O cuál me voy a sacar? Y esto en Europa, ¿qué es? Pues es otra letra, ¿vale? La directiva europea, es decir, eso, tenedlo claro. Con todo cambian la letra de la función, pero no cambia ni la definición de la función ni el contenido que para capacitarse para esa función debe realizarse, ¿vale? Porque todo viene normalizado. En ese sentido, en la española, y en eso sí que ahora os digo ahí arriba, es la orden ministerial del 2015, ¿vale?, que es la que nos regula la formación o la capacitación del personal que trabaja con animales de laboratorio y con finalidades científicas. Tenemos, en este caso, la función A, que es de cuidado de los animales, B es la de eutanasia de los animales, C es la realización de procedimientos, D, diseño de proyectos y procedimientos, E, asesor en bienestar animal, ¿vale?, o asesor o responsable de bienestar, y F, veterinario designado. Atención, porque esta es la situación actual, pero que tampoco se corresponde con la anterior,
¿Por qué? Porque anteriormente hablábamos de categorías y la categoría A era la función A, pero la función B no existía, ¿vale? Por lo tanto, lo que le decíamos categoría B, de hecho, es la B y la C. Y lo que llamábamos categoría C es la B, la C y la D. ¿Vale? Es decir, tampoco hagáis función B es categoría B, ¿vale? Porque no es así. O sea que sí que os guiáis más que por las letras, por el tipo, ¿vale?, de función exactamente que pertoque. Porque si no, entonces ya nos liamos. En este caso, Cataluña no había categorías A, B, C, D, sino se llamaba personal cuidador, experimentador, investigador, ¿vale? Y por lo tanto no nos tiene tanto lío con la anterior, pero en España, en el resto de comunidades sí, que hablaban de categoría A, B y C, entonces la B no es la B, no, entonces ¿cuál es? ¿Vale? Eso nos lleva un poco de problema, pero ya está. Bien, como os explicaba también el Jordi, ¿cómo se obtiene esta capacitación? Esta capacitación se obtiene con un curso de formación y un curso de formación que viene totalmente definido, el contenido, las horas, ¿vale? Todo bien, además hay grupos de trabajo en la Comisión Europea que hacen documentos marcos, ¿vale?, de educación y formación, que es lo que cualquier miembro debe seguir, ¿no? Más que nada para que además todos los Estados miembros tengan el mismo contenido, la formación, haya la armonización que se llama, y puedan entonces unos a otros reconocerse mutuamente los cursos obtenidos en un Estado miembro, pues en otro. Por lo tanto, es muy importante eso. Y además de esos cursos de formación, ¿vale?, que es un sistema modular, hay unos módulos troncales y unos de función específicos. Los módulos troncales se realizan una sola vez, ¿vale?, para todas las funciones, ¿vale?, y todas las especies. Los módulos específicos son específicos de funciones, ¿vale?, y, como veremos después, es importante por especies o grupos de especies también, ¿vale? Bien, no nos vamos a ir de los cursos de formación. Los cursos de formación para las funciones A, B y C no solo son los cursos de formación, sino que tiene que haber un periodo de trabajo bajo supervisión, del que os hablaban antes también, para esas funciones, ¿sí? No son las prácticas del curso, ¿vale? Son prácticas que después se hacen en un entorno real de trabajo, es decir, dentro ya de un entorno real de trabajo, ¿vale?, que hay que registrar, siempre hay un supervisor, hay que evaluar, y solo cuando los supervisores o evaluadores extienden el certificado conforme aquella persona se considera que es competente, ¿vale?, para realizar, ¿vale?, ese trabajo sin supervisión y de manera autónoma, ¿sí?, es cuando se obtiene la capacitación, ¿vale? Trabajo bajo supervisión, pues también vienen las horas un poco reglamentadas. Aquí sí que hay, como no nos lo dicta la legislación bien, ¿vale?, entre las distintas comunidades autónomas pueden haber variaciones, ¿vale? Uno te pedirá 100, el otro 80, hay un poco de margen en las autoridades autónomas, ¿vale? Pero ya está. Eso sí, una vez obtenida la capacitación en una comunidad autónoma española, inmediatamente debe reconocerla la otra comunidad autónoma, por ley, porque así nos lo dice nuestro Real Decreto, ¿vale? El Real Decreto dice eso, o la orden, no me acuerdo. Bueno, pero se dice, ¿vale? Es decir, hay un reconocimiento, ¿vale?, inmediato. Luego, lo que dice, no sé si la orden o el Real Decreto, es que España reconocerá o reconoce cualquier otra capacitación
obtenida en otro Estado miembro de la Unión Europea que esté bajo la directiva, ¿vale? Que lo reconocerá España. Luego viene la pregunta, si yo hago el curso aquí, ¿me lo reconocerán en Europa, en cualquier otro país? Debería, porque la directiva sí lo alenta, ¿vale? Pero no es España la que legisla en otro país. Debe ser el otro país el que diga, voy a reconocer, ¿vale?, todos los cursos que se han hecho en ese otro país miembro, ¿vale? Bien, y uno dice, bueno, recordad que otra cosa muy importante es que esta capacitación es por especies o grupos de especies. Esta es otra novedad importante, porque antes eran para todas las especies y podías hacer todo ya, y ahora no. ¿Qué pasa? Que es verdad que si tú necesitas una nueva función o una nueva especie, las horas no son las mismas, ¿vale? Es decir, una vez adquirida una capacitación, es hacer los contenidos solo que son específicos para esa especie con la que quieres trabajar, que de hecho ya es lo que se hacía antes. Uno no empezaba a trabajar con peces si no había trabajado nunca. Iba alguien a que se lo enseñara, ¿no? A decir, dame, explícame los truquillos. Pues es un poco eso, pero ya formalmente el contenido que sería más teórico y el pequeño trabajo bajo supervisión, que de hecho es lo que se hacía, ¿vale? Pero ya registrado y controlado, ¿vale? Y uno dice, bien, me ha costado, ya tengo la capacitación. Pues bien, ahora viene la otra parte, pues no dura toda la vida, ¿vale? De hecho, a los 8 años debe pedirse el mantenimiento de la capacitación, ¿vale? Es decir, a los 8 años uno debe dirigirse de nuevo a la autoridad competente a la que haya solicitado su capacitación y pedirle, ¿vale?, el mantenimiento de esa capacitación. ¿Y cómo se mantiene esa capacitación? Con formación continuada, ¿vale?, que viene además por ley, en la orden ministerial, el número de horas por función. ¿Sí? Si uno tiene la función B, C y D, solo tiene que presentar aquella que requiera más horas, ¿vale? No es que tenga que sumar. Tengo la B, la C y la D, 40 más 45 más. No, es decir, aquella que sea, ¿vale?, la de más horas. A lo largo de 8 años. No son muchas horas, si veis, ¿vale? Es decir, imaginaros ya este curso, de hecho yo considero que es formación continuada, este curso que estáis haciendo, porque de hecho lo que vais a hacer es una actualización, ¿vale?, en las 3 R's, y por lo tanto se debería contemplar como formación continuada. Pues bien, ya son unas cuantas horitas, si vais a contar, por lo tanto no es tan difícil. Pero bueno, recordaros que debéis ir, el objeto de esto es que estéis actualizados precisamente en las 3 R's, ¿vale? Porque todo se basa en las 3 R's. La actualización de conocimientos, que no para de haber, ¿vale? Uno debe ir actualizándose, ¿vale? Actualizándose en esas 3 R's. Bien, otra cosa que nos dice la directiva es que debe haber un órgano encargado del bienestar animal. La directiva nos dice que este órgano, en cada centro, en cada instalación, ¿vale?, debe haber un órgano encargado del bienestar animal, que debe estar formado al menos por la persona o personas responsables del bienestar y cuidado de los animales, porque puede ser más de una, un miembro científico en el caso de los usuarios, ¿vale?, en los que... y se deben tener en cuenta las aportaciones que haga el veterinario designado, ¿vale? Eso es el mínimo que establece, ¿vale?, la directiva. Normalmente pues hay más miembros en función de las necesidades o del tipo de proyectos, como veréis después, que se den en la institución. Si siempre son muy repetitivos y muy restringidos, o abarcan grandes ámbitos de disciplinas muy diferentes, con lo cual, ¿vale?, el órgano encargado igual debe ser mucho más amplio, que englobe muchas más disciplinas. Bien,
¿Qué funciones tiene ese órgano encargado? Proporcionar asesoramiento al personal que se ocupa de los animales sobre cuestiones relacionadas con el bienestar de los animales, en cuanto a su adquisición, alojamiento, cuidado y utilización. Asesorar al personal sobre la aplicación del requisito de las 3 R's, ¿vale? Reemplazo, reducción y refinamiento, y mantenerlo informado sobre los avances técnicos y científicos en la aplicación de este requisito. Establecer y revisar los procesos operativos internos con respecto al control, la comunicación de la información, seguimiento en relación con el bienestar de los animales, seguir el avance y el resultado de los proyectos teniendo en cuenta su efecto sobre los animales utilizados, y determinar y evaluar los elementos que mejor contribuyen al reemplazo, reducción y refinamiento. Y finalmente, asesorar sobre regímenes de realojamiento, incluida la socialización adecuada en caso de que el animal vaya a realojarse, ¿vale? Como veis, es como un órgano encargado de velar para que se cumplan, ¿vale?, toda la normativa, de que la gente tenga a disposición la información de los avances y que se apliquen de manera correcta las 3 R's de reducción, reemplazo y refinamiento. La normativa no le da un papel especial más a la directiva, perdón. Luego veremos que aquí sí, en España, estos órganos encargados del bienestar tienen un papel que le atribuye a la normativa española, que es de comité ético, ¿vale?, de los procedimientos, y, como veremos, también pueden ejercer de órgano habilitado para la evaluación de proyectos, ¿vale? Pero eso viene en la traducción e implementación de la normativa estatal, no de la directiva europea. Y bien, ya llegamos al último punto, que son los proyectos y procedimientos. Hemos dicho que regulaba el ámbito de aplicación, a qué animales protegemos, cómo deben ser las instalaciones, cómo debe estar formado todo el personal, ¿vale?, que trabaje con animales, sea cual sea su función. Y ahora vamos a ver cómo se regulan los proyectos y procedimientos científicos o educativos, ¿vale?, con finalidades científicas, que quieran realizarse con esos animales. Pues bien, se habla de proyecto, y un proyecto se define como un programa de trabajo con un objetivo científico establecido y en el que se realicen uno o varios procedimientos, ¿vale? Es decir, que el investigador, de repente tiene una idea, tiene una idea, una hipótesis que evidentemente considera que vale la pena investigar, ¿vale?, que solo puede hacerlo con animales, etcétera, etcétera, y lo que tiene que hacer es plantearse un proyecto, y el proyecto estará formado por uno o más procedimientos. Sí, esa es la estructura que ahora tenemos. ¿Qué es un procedimiento? Es cualquier utilización invasiva o no invasiva de un animal para fines experimentales u otros fines científicos, con resultados predecibles o impredecibles, o para fines educativos, que pueda causarle al animal un nivel de dolor, sufrimiento, angustia o daño duradero equivalente o superior a la introducción de una aguja siguiendo las buenas prácticas veterinarias, ¿vale? A partir de ese momento, si en un animal tiene lo que le haces al animal ya es equivalente a eso, a introducirle una aguja, ¿vale?, ya es un animal que pasa a formar parte de un procedimiento, ¿vale? Cualquier otra cosa que no excediera ese nivel, umbral mínimo, no sería procedimiento, ¿vale? A veces es difícil valorar ese umbral mínimo. Lo de la aguja está claro. Si anestesia, aguja, ¿vale? Sabemos que es un procedimiento, pero a veces no lo es tan claro, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, a veces pruebas de comportamiento de campo abierto, donde se deja al animal en una situación novedosa,
¿Se podría considerar que no es procedimiento? Pues depende, ¿vale? Depende de si la situación es muy estresante para el animal o no, ¿vale? Dependería de muchas cosas. Por norma general, ahora, todo lo que sea con finalidades científicas, ¿vale? Pues forma parte de un procedimiento. Ahora, ¿qué no se considera procedimiento? Pues, por ejemplo, la eutanasia. La eutanasia, digo, es decir, la aplicación de un método eutanásico. No una anestesia de la que ya no se recupera el animal, no. La aplicación de un método eutanásico a un animal para la obtención de órganos y tejidos, ¿vale? No es un procedimiento, ¿vale? No requiere de autorización. Requiere, ¿qué va a requerir? De una persona capacitada para la función de método de eutanasia, que sepa exactamente, ¿vale?, cómo debe aplicarlo, ¿vale?, y sea totalmente competente, ¿vale? Y entonces se extraen órganos y tejidos. Cualquier otra cosa ya que supere ese nivel mínimo se considera procedimiento. Bien. ¿Qué tiene que tener el proyecto? Hemos dicho que un investigador tiene una idea y tiene que escribir un proyecto, ¿vale?, que estará definido o constituido por uno o más procedimientos. Pues, de hecho, el proyecto siempre lo debe presentar la persona responsable del proyecto y debe tener toda esta información mínima para poderse evaluarse de manera correcta, ¿vale? ¿Cuál? La pertinencia, la justificación de la utilización de animales, ¿vale? Es decir, incluso el origen, el número estimado, etcétera, etcétera. Es decir, si lo primero que tienes que decir es que no puedes utilizar una técnica de reemplazo, ¿vale? No puedo reemplazar el uso de ese animal. Y por lo tanto, es pertinente y justificable el uso de animales. También los procedimientos, es decir, uno tiene que justificar por qué necesita hacer todos esos procedimientos. La aplicación de métodos para reemplazar, reducir y refinar, ¿vale?, los animales en procedimientos, el uso previsto de anestésicos, analgésicos, ¿vale?, y otros medios para intentar reducir al mínimo el dolor, el sufrimiento del animal. El uso de puntos finales incruentos, de los que os hablaba el Jordi antes, de criterios de punto final, qué protocolos de supervisión, cómo has justificado la N experimental con la R de reducción, es decir, todo. En un proyecto uno empieza, si tenéis claras las 3 R's que os he hablado, Jordi, deberás justificar por qué no puedes hacer un reemplazo total y justificarlo, por qué utilizas ese número, ¿vale?, de animales mínimo y qué has hecho para aplicar el principio de reducción, y después cada paso que hagas en el animal se te va a pedir las técnicas de refinamiento. Si vas a administrar, todos los refinamientos de la administración. Si vas a hacer extracción de muestras, todos los refinamientos de la extracción de muestras, ¿vale?, manipulación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Control de bienestar del animal, de si sufre dolor, qué medidas correctoras, etcétera, etcétera. Todo eso debe constar, ¿vale?, en el proyecto y en el procedimiento. Otra novedad es que hemos dicho que un proyecto tiene uno o varios procedimientos, ¿vale? Pues esos procedimientos, cada uno de ellos debe clasificarse, ¿vale?, con unas categorías que hay de severidad de los procedimientos, ¿vale? Eso es novedoso y esa clasificación es proactiva, ¿vale? Es decir, es lo que tú crees, ¿vale?, por lo que tú has previsto de tu aplicación, de todas tus técnicas refinadas, de lo que tú prevés que el animal, aquellas fases en las que puede sufrir, pero tú has puesto medidas correctoras, ¿vale?, etcétera. Es una evaluación proactiva, ¿vale? Es decir, uno tiene que prever que el animal o que ese procedimiento tendrá ese grado de severidad en los animales. Hay 4 grados de severidad. Uno es la no recuperación, otro es la severidad leve, otra es la moderada y la última la severa, ¿vale? Cada uno de ellos está definido. La no recuperación
son aquellos procedimientos que se realizan enteramente bajo anestesia y del que el animal no se recupera, ¿vale? Esos son los de no recuperación. Tenedlo claro, no es, no, si yo al animal al final lo anestesio, no, es lo único que se hace al animal, ¿vale? Si un animal ha estado 2 semanas antes con una dieta, eso no es no recuperación, porque la primera intervención ha sido administración de dieta. No, es que la primera vez que cojo un animal, lo que hago es anestesiarlo, ¿vale? Y ese animal no se recupera, ¿vale? Ya no va a despertar. Ese es un procedimiento de no recuperación, ¿vale? Aquí, ¿qué se requerirá? Pues evidentemente que esa anestesia esté bien ejecutada, bien controlada, ¿vale? Durante todo el proceso. Y asegurarnos de que el animal está bien anestesiado, y que no va a despertar en todo el proceso. Poco más. Leve. Leve es cuando son aquellos procedimientos a consecuencia de los cuales es probable que el animal experimente un dolor, sufrimiento o angustia leves de corta duración, así como los procedimientos que no tienen una alteración significativa en el bienestar o en el estado general de los animales, ¿vale? Estos se clasifican como leves, los que tú entiendes que no van a alterar de manera significativa, ¿vale?, el bienestar del animal o el estado, su estado general. Luego pasamos a los moderados. Los moderados es lo mismo, pero aquí ya es probable que los animales experimenten dolor, sufrimiento o angustia de corta duración o leves pero duraderos, ¿vale?, así como aquellos que puedan causar ya algún tipo de afectación a su bienestar, una afectación que sea considerada moderada, ¿vale? Y finalmente están los procedimientos severos, aquellos a los que ya sabes que a consecuencia, o tú prevés que a consecuencia del procedimiento el animal va a experimentar ya un dolor, sufrimiento o angustia intensos o moderados pero duraderos. Si veis, siempre coge el anterior pero en duración, ¿vale? Así como que habrá una alteración significativa de su bienestar o de su estado general, ¿vale? Entonces se clasifican como severos. ¿Qué le pasa a un procedimiento cuando es severo? Pues eso también os lo ha introducido el Jordi antes, es que por normativa todos los procedimientos severos estarán sometidos a una evaluación retrospectiva. Es decir, tú habrás dicho, yo creo que este procedimiento va a ser, ¿vale?, severo, de manera proactiva, pero luego tendrás que hacer la vista atrás en algún momento y decir, bueno, vamos a ver si he hecho todo lo posible, ¿vale?, por aliviar al máximo el sufrimiento, dolor, estrés, malestar de los animales, ¿sí? Esa es la evaluación retrospectiva. Y en esa evaluación retrospectiva lo que se pide es que se valore si se han realizado los objetivos, si se han alcanzado los objetivos del proyecto, que se valore el daño real, no el que predecíamos, ¿no?, sino el que hemos visto infligido a los animales, ¿vale?, incluido el número, las especies de animales, ¿vale?, y la severidad de los procedimientos y los elementos que pueden contribuir a, precisamente, a aliviar ese sufrimiento, malestar, etcétera, etcétera, de los animales. Es decir, qué cosas podemos aplicar en relación a las 3 R's que nos puedan mejorar ese, ¿vale?, ese procedimiento. Yo os diré que en mi caso, en la universidad, yo he visto 2 evaluaciones retrospectivas, ¿vale?, porque esto se acabó de un tiempo, 2. Y en los 2 casos se han hecho mejoras. Sí, en los 2 casos se han hecho mejoras. En ambos casos, Supongo que en un tiempo, porque eso, como es bastante reciente, aún no nos llegan todas. Seguiremos aprendiendo más, pero en las 2 se han hecho mejoras, ¿vale? Era una tontería como, pues, que se daba analgesia a través de un determinado comportamiento del animal que nos estaba diciendo que tenía dolor. Pero si todo el procedimiento acaba con que hay dolor y tú ves que al final todos los animales,
¿vale? Se les administra analgesia, pues es algo, como decir, desde el primer día se les da analgesia. No vamos a esperar a que muestre signos de dolor para darle analgesia. Pues cosas tan sencillas como estas se ven cuando uno se gira, mira lo que ha pasado y dice, hombre, pues si no es incompatible, si al final todos acaban con la damos del primer día, por ejemplo, ¿vale? Este tipo son las cosas que nos irán ayudando también a refinar cada vez más todos los procedimientos y los proyectos, ¿vale? Bien, aparte de todos los procedimientos que son severos y que por lo tanto hace que el proyecto sea severo, ¿vale? Porque el proyecto coge, digamos, la severidad más alta de entre todos sus procedimientos, ¿vale? También se requiere evaluación retrospectiva cuando se utilizan primates no humanos, ¿vale? Eso siempre. Y en nuestra legislación, la directiva no, pero nuestra legislación lo deja abierto, ¿eh? La directiva lo deja abierto, nuestra legislación también nos deja abierto a que los comités de ética o los órganos habilitados para la evaluación de proyectos puedan pedir a proyectos que estén clasificados como moderados, pero que tengas dudas, ¿vale? Una evaluación retrospectiva, ¿vale? Siempre y cuando uno diga, yo creo que será moderado, pero no lo tenemos claro, vamos a hacer, ¿vale? Que se mire, que se clasifique mejor, ¿vale? Bien, pues tenemos un proyecto con unos procedimientos que hemos clasificado, etcétera, etcétera. Pues aún nos falta otra cosa, que es lo que se llama el resumen no técnico, ¿vale? El resumen no técnico de un proyecto debe incluir información sobre los objetivos del proyecto, incluidos los daños y los beneficios provistos, como el número y tipo de animales que van a utilizarse. Deben especificar qué métodos de 3R se han utilizado en ese proyecto y debe ser anónimo. ¿Por qué? Porque se va a publicar, ¿vale? Es público. Esto ya nos lo dice la directiva, ¿vale? Hay que transmitir a la sociedad lo que hacemos, ¿vale? Por qué lo hacemos y cómo lo hacemos, con el auge de la transparencia y por lo tanto, desde hace unos años, todos los proyectos, en este caso del Estado español, están publicados en esta página web del Ministerio, ¿vale? Si vais allí, nos dirá quién lo hace y en qué universidad, ¿vale? Ni en qué centro, pero sí que veréis que todos están publicados, ¿vale? Diciendo qué animales, cuántos animales, cuál es el grado de severidad de esos procedimientos, qué medidas se han tomado para aplicar cada una de las 3 Rs y con qué, evidentemente, con qué finalidad, objetivo científico y beneficio, ¿vale? Para la salud humana, animal o el medio ambiente, ¿vale? Bien, pues cuando ya tienes el proyecto, tienes los procedimientos y el resumen no técnico, todo esto requiere una evaluación y una autorización, ¿vale? Por la autoridad competente, ¿sí? Ahora sí que en esa evaluación lo que se debe evidentemente evaluar es que ese proyecto esté científicamente justificado el uso, ¿vale? De esos animales, que evidentemente también se hayan aplicado las 3 R. Siempre es todo lo mismo, justificación de todo eso. Hasta aquí llega la directiva, dice que es la autoridad competente, ¿vale? De cada Estado miembro. En este caso, y en la legislación española, lo que se traduce es que los órganos encargados de bienestar animal, que lo tenéis ahí, eso EVA, en los centros de usuarios se llaman comités éticos de experimentación animal y son los que evalúan los procedimientos, ¿vale? No los proyectos, por definición, los procedimientos. Ahora bien, el proyecto o bien lo hace la autoridad competente directamente, evalúa el proyecto, o bien la autoridad competente puede habilitar a lo que se llaman órganos habilitados de evaluación de proyectos, ¿vale? Que en este caso aquí tú puedes pedir la habilitación, ¿vale? Cualquier comisión puede pedirla, ¿vale? En este caso lo que suele ocurrir es que el mismo comité ético se habilite, ¿vale? Para evaluar los proyectos y procedimientos, pero no todos, ¿vale? No todos.
sino, por ejemplo, en Cataluña, la propia Comisión de Experimentación Animal de la Generalitat es órgano habilitado para la evaluación de proyectos, ¿vale? Es decir, puede ser cualquier órgano, pero que debe estar habilitado. Ese, aquí no lo he puesto, pero sí que hay también publicados en la página del Mapama igual, ¿no? Del Mineco, ¿verdad? Sí, esta vez es la del Mineco, qué órganos habilitados hay reconocidos por las distintas autoridades competentes, ¿vale? También. Bien, y una vez el comité ético haya valorado, o el órgano evaluador de proyectos, el que valore ese proyecto y haya pasado por la autoridad competente y se haya autorizado, ¿vale? Entonces es cuando el investigador ya tiene, ¿vale?, la semáforo en verde para realizar su investigación. También deciros que hay otra mejora, y es que las autorizaciones, esta vez son de proyectos, se han ampliado con la nueva normativa de hasta 5 años. Hasta, no quiere decir que sea 5 años, por definición, hasta 5 años. ¿Vale? Y una vez tengamos los animales que vayamos a utilizar, ¿vale?, protegidos, las instalaciones autorizadas, el personal competente, formado y competente, y el proyecto con sus procedimientos aprobados, ¿vale?, autorizados, porque ha pasado su proceso de evaluación positiva, entonces es cuando, ¿vale?, podemos ya llevar a cabo la investigación. Y ahora aquí Hernán puede estar atento, podremos continuar dando las gracias a todos los animales, al ojolote mexicano por ayudarnos en nuestra investigación con la regeneración de extremidades, al lagarto canario por su regeneración nerviosa, a las ratas por sus avances, lo que nos ha posibilitado su avance, el estudio con ellas, el avance en la ventilación mecánica, a los peces en comprender pues cómo compensar el estrés, y a tantos animales a los cuales debemos estar agradecidos porque nos han permitido todos los avances científicos y, en definitiva, la mejora, que es el objetivo justificable para su uso, la mejora de la salud humana, animal o del medio